diré a ti, señora Mancaldaró, si no le importa. Voy a hacer primero una reflexión. Es evidente que en el sistema penitenciario, en este caso catalán, se ha producido una de las mayores tragedias de la historia negra de España. O sea, se ha producido un asesinato de una funcionaria pública. Este asesinato se comete a manos de un asesino que está formando parte de un sistema de reinserción. O sea, está trabajando en las cocinas del CIRE porque está considerado un preso de confianza. Vale. Es evidente también que durante muchos años los sindicatos y los grupos de asociaciones de trabajadores del sistema penitenciario catalán han planteado una serie de medidas que podían haber evitado este escenario. Y entonces, yo tres preguntas que le voy a lanzar. La primera pregunta sería, ¿usted cree que si se hubiesen tomado las medidas que están planteando los sindicatos desde hace más de 5 años, podríamos haber evitado esta tragedia y Nuria podría estar hoy aquí con nosotros? Sí, yo estoy de acuerdo de que el sistema de reinserción en un sistema penitenciario debe de estar. O sea, la rehabilitación y la reinserción forma parte de cualquier sistema penitenciario. Y de hecho lo comparto, lo respaldo y lo apoyo. Lo que sí que cuando hay una serie de demandas por un grupo de trabajadores que forman parte de ese sistema penitenciario y dicen que la seguridad está cuestionada de cara ya no solo a los propios funcionarios, sino de cara a los propios internos, el hecho de que la administración no tome medidas al respecto y nos lleve a un asesinato, para mi opinión, sí que es evitable, o sí que hubiese sido evitable. Todas las medidas que se van a aplicar ahora, toro pasado, ya habían sido puestas sobre la mesa para cuestionar ese sistema de seguridad que usted me plantea. Entonces, por eso le digo, ¿cree que si se hubiesen aplicado esas medidas que ya estaban sobre la mesa, que no aparecen a partir del asesinato, sino que eran anteriores, esto se podría haber evitado? Esa era la pregunta. La segunda es, dentro de un sistema penitenciario donde tiene que haber una reinserción, entiendo que no todos los presos forman parte del sistema penitenciario por los mismos delitos. O sea, hay delitos de muchas envergaduras que pueden llevar a una persona a estar dentro del sistema penitenciario y formar parte de un sistema de reclusos o de un grupo de reclusos. Entonces, estas personas, el ser consideradas todas por igual y darles una segunda oportunidad, yo le preguntaría, ¿a usted le parece justo que por dar una segunda oportunidad a un asesino confeso que ha matado a una mujer de la misma manera que ha vuelto a reincidir dentro de la cárcel para asesinar a mi tía, le parece justo que esa persona tenga una segunda oportunidad y que mi tía a día de hoy no la pueda tener, ni su familia de poder seguir disfrutando con ella? ¿Le parece justo? Sí que es cierto lo que usted dice, que Nuria sí que creía en la reinserción, por eso trabajaba en el CIRE, porque apostaba por esa reinserción. Lo único que, bueno, yo lo único que vengo a cuestionar no es el sistema. El sistema es evidente que después de una tragedia tendrá que producirse una serie de cambios, como bien dice usted, para garantizar que no vuelva a pasar ninguna familia por la tragedia que hemos pasado nosotros y estamos viviendo. Pero ya no solo de funcionarios de prisiones, sino también del propio colectivo de reclusos, porque una muerte duele igual para cualquier tipo de persona que sienta amor hacia esa persona, ¿no? Entonces, en eso coincido con usted. Pero yo lo que le planteo es si verdaderamente la reinserción puede ser a cualquier precio, si tenemos una serie de reclusos que, aunque pasen una serie de sistemas de evaluación, podemos poner en duda o cuestionar que los delitos que hayan cometido les puedan permitir tener esa reinserción, porque el precio que hemos pagado en este caso es muy alto. Pues eso yo creo que se debería de cuestionar de cara al sistema penitenciario a la larga, y en un futuro, como bien hacían ustedes en la ponencia, hablaban del próximo futuro de las prisiones, se tendría que valorar y tener eso en cuenta a la hora de dar segundas oportunidades en función de los delitos que se han cometido de sangre, que puedes estar intentando ayudar a una persona a que se reintegre a cambio de quitar una vida a una persona que ya funciona correctamente bien trabajando en un sistema penitenciario que apuesta por esa reinserción. Teniendo un colectivo como el que usted tiene y representa como secretario del Departamento de Justicia de Cataluña, que le está pidiendo su dimisión, teniendo el caso más grave producido en el sistema penitenciario, no solo catalán, sino español, que es el asesinato de una funcionaria pública y que está bajo su mandato, ¿por qué usted considera que no debe dimitir y apartarse, siendo el único obstáculo de bloqueo a que se normalice la situación institucional que tiene a las prisiones catalanas en pie, reclamando precisamente tanto la dimisión de la consellera de Justicia como la dimisión de usted? ¿Por qué usted se mantiene en esa silla y antepone su individualidad a la representación del colectivo que se lo pide? ¡Dimisión!